Hola, sí, hola, buenas noches. Doctor Paul, ¿cómo está? Un gusto Hola saludarle. Carlos, igualmente un gusto. Sí, bueno, mi nombre es Carlos Romero, yo soy estudiante del nivel número 8 de biotecnología y estoy desarrollando mi anteproyecto para la titulación de carrera. He estado socializando un poco con mis tutores y estoy interesado en degradar proteínas, perdón, degradar el material genético de agentes virales, en este caso del dengue, a partir de extractos con potencial bioactivo. Estuve revisando y estaba interesado quizás trabajar con el romero y también con un organismo marino, pero ahora revisando muchas cuestiones me interesaría mucho más trabajar mejor con la parte marina. Entonces yo estaba como que en la búsqueda de asesoramiento o quizás de que me puedan orientar. No sé, en base a su experiencia, si ha trabajado con determinados organismos marinos que usted me pueda quizás orientar o recomendar para poder extraer metabolitos. Interesante Carlos. Bueno, buenas noches con todos. Antes de comenzar, pues agradecer al profesor José por la invitación. Realmente siempre es un gusto poder compartir con ustedes, chicos, un poco de lo que uno también con experiencia ha ido desarrollando en la parte, en mi caso, en la parte química, de lo que es invertebrados marinos, macroalgas y bacterias asociadas. Y bueno, con respecto, mira, todo depende, o sea, en cuanto a los organismos marinos, hay mucho potencial. Realmente somos los primeros que hemos estado comenzando a identificar compuestos de diversos invertebrados y realmente hemos visto que hay un potencial muy grande. Por hacerte de una manera más resumida, de apenas cinco organismos que hemos estudiado, identificamos 21 compuestos nuevos, incluyendo dos familias, una familia nueva de alcaloides y una familia nueva de ecdisteroides. Entonces, es un potencial tremendo. Cuando trabajamos con productos naturales marinos, el cuello de botella es la cantidad de compuesto puro que obtenemos. Muchas veces obtenemos menos de 1 miligramo, lo cual nos limita muchísimo para poder hacer varias pruebas biológicas como tal. Y no sé si han podido acceder a las publicaciones que hemos realizado. En algunas publicaciones, con algunos compuestos, por ejemplo, con las terrazotinas, que fue la primera familia de alcaloides que identificamos, no tuvimos una actividad antibiológica. Hicimos la prueba contra unas células de leucemia y contra unas bacterias gram positivas. No tuvimos actividad, pero no quiere decir que los compuestos como tal no tengan en sí actividad. Simplemente que para lo mejor esas pruebas no eran bioactivas. Pero por la cantidad limitada de los compuestos nos dificultó ir más allá, pero hay un potencial muy grande. Tú puedes, mira, por ejemplo, con el Zoanthus puruchelos aislamos unos alcaloides llamados zoantaminas. Identificamos dos compuestos nuevos. Estos compuestos dieron actividad contra la neuroinflamación. Son potentes compuestos que tienen una actividad antioxidante capaces de inhibir ciertas especies reactivas y además actualmente están haciendo pruebas porque tiene una eficiencia alta contra el cáncer del útero. Entonces, el caso, por ejemplo, de macroalgas, que también hemos visto que tiene compuestos que son potenciales como antimicrobianos, que se han evaluado contra algunas especies de camarón. Entonces, realmente con la pasta marina tú vas a tener un potencial muy grande para evaluar en la actividad biológica que tú quieras hacer. En la parte terrestre también, mira, tú puedes trabajar con extractos. Si tú quieres, a la final, si tú quieres pensar en sacar un producto o un extracto que pueda tener un potencial comercial, tienes que tratar justamente de utilizar solventes que sean amigables con el ambiente, que sean no tóxicos para el ser humano. Por ejemplo, extracción con agua, etanol, en diversas proporciones, 50-50, 70-30, 80-20. Sí, vas a obtener distintos tipos de compuestos y en algunos puedes tener una mejor actividad que en otros. Entonces, ¿hay que hacer la caracterización química? Sí, hay que hacer la caracterización química independientemente de la muerte del organismo con el que tú vayas a trabajar. ¿Por qué? Porque cada organismo tiene su fase, ¿me entiendes? Entonces, va a haber la fase cuando están creciendo, está en un tamaño pequeño, cuando van a un tamaño grande, pero en cada etapa producen diferentes metabolitos. Entonces es importante que tú, cuando tú decidas la muestra con la que quieres trabajar, perfecto, o sea, hay que ver cuál es el estadio de la planta. Casi no siempre se toma en cuenta eso.
pero cuando hacemos estudios metabolómicos nos damos cuenta que realmente si colectas una muestra en una época y colectas la misma muestra en otra época, su perfil metabólómico es completamente diferente y te puede dar una actividad diferente. Y tú necesitas tener como que estandarizado y tener esos datos importantes. Entonces, con muestras terrestres tú puedes trabajar sea con extractos o con aceites esenciales. Para aceites esenciales, obviamente, necesitas más cantidad de muestra para poder tener la cantidad necesaria, pero también hay un potencial muy interesante en cuanto a, a las aplicaciones de bioactividad en aceites esenciales. No sé si has revisado un poco de literatura específicamente sobre tu tema con especies con plantas del Ecuador, eh, alguna actividad como tal. Sí, bueno, en primera instancia bueno, estaba interesado o estoy en las esponjas marinas, pero no logré encontrar quizás mucha información. Lo que logré fue un poco muy genérico, ¿no? De quizás ciertas familias de esponjas con las que podría llegar a trabajar, ¿no? Y sobre los compuestos químicos que podría extraer. Ujú. Mira, ahorita el Pero hay único... algo que... Sí. Sí, perdón, perdón. No, no, lo que decía, ahorita el único cuello de botella, no sé si ustedes tienen permiso del Ministerio del Ambiente para colectar muestras. Y nosotros actualmente estamos en ese proceso justamente, estoy esperando que me autoricen un proyecto para con el proyecto hacer el trámite con el Ministerio del Ambiente para colectar las muestras. Entonces, el único ahorita sería, a menos que ustedes tengan un contrato con el MATE de acceso a recursos genéticos para colección de muestras, le veo un poquito complicado. Trabajar con algún investigador marino. Si yo tuviera el permiso, te ayudara inmediatamente, pero también estoy justamente en ese proceso de, de aplicación. Sí, entonces estoy aplicando un proyecto, que me aprueben el proyecto, con ese proyecto aplico para el contrato marco de acceso a recursos genéticos. Entonces, una opción pudiera ser capaz, a lo mejor igual, alguna especie de macroalga o plantas terrestres que sean comerciales, que al final también hay mucha potencialidad. No te quiero desanimar, realmente hay mucho potencial con las partes marinas. Y aparte sí con el organismo porque no contamos con el contrato marco. Y eso, por ejemplo, si tú sacas tu estudio, tú quieres hacer una publicación, tú tienes que indicar bajo qué contrato marco tú trabajaste la colectada de las muestras. O incluso cuando colectas la muestra, si están los del Ministerio del Ambiente, te van a solicitar. No es muy probable, pero si están los del Ministerio del Ambiente haciendo revisiones, te pueden pedir el permiso. Ok. Paul, y cómo hacen la solicitud al Ministerio del Ambiente? Mira, es un proceso largo, sí. Realmente tú tienes que tener un proyecto o un proyecto aprobado en tu universidad y con eso tú tienes que hacer aplicación en la plataforma suya. En la universidad, no sé, a lo mejor tienen justamente puede que en otras facultades tengan algún contrato con el MATE, algún contrato marco, pero este contrato marco se debe de especificar, porque tú tienes que, cuando vas a aplicar, tú colocas todos los organismos a nivel de género, o a nivel de especie, o a nivel de familia, con los que quieras trabajar. Sí, ellos te dan ese permiso para que tú trabajes con los organismos que tú estás mencionando en ese contrato. Es un proceso que toma tiempo. A mí lo que me dijeron puede estar tomando entre unos 3 a 4 meses en tener la aprobación. Pero si no sabemos con qué organismo nos va a resultar eficiente, ¿cómo vamos a decirlo? Lo que pasa es que al final, cuando hacemos bioprospección, trato de abarcar todo. Pongo todos los organismos de investigadores marinos que sé que han sido repostados en la costa. Entonces, cuando vamos a colectar las muestras, cuando vamos a bucear, colectamos todo porque sabemos que esas especies ya están repostadas en nuestro contrato marco. Puede ser a nivel de género, porque tú puedes tener 7, 8 especies de un mismo género. Pero tú pones género, por ejemplo, Muricea, vas a colectar 100 muestras. Puede que sean varias especies, pero están dentro del número de que tú estás permitiendo. Tú pones la cantidad y tú puedes seleccionar a nivel de género, de familia o especie de los organismos que tú quieres colectar o trabajar. Lo que estamos haciendo, yo voy a abarcar prácticamente toda la parte de invertebrados marinos, macroalgas, algunas bacterias y microalgas, pero recién voy a comenzar el proceso. Estoy a la espera que me aprueben el proyecto en SPOL para a partir de ahí hacer aplicación en el MATE.
Y eso lo quiero hacer pronto porque posiblemente los permisos posteriormente pasen a ser emitidos por la CNCID y eso va a tomar mucho más tiempo de lo que ahorita actualmente toma con el MAT. Sí estoy Entendido. un Gracias. poquito apurado con eso. Ya. En una oportunidad, Paul, quisimos trabajar con oroturios. Era un proyecto al cual nos apoyaba nuestro común amigo Jorge Holzner y queríamos recolectar juveniles de oroturios en las costas de Manta y engordarlos en un sistema eh, con múltiples especies de cultivo y nos negaron el permiso. Así que el estudiante tuvo que graduarse por complexivo y se acabó. Hasta ahí llegamos. Eh, es Lo decir, que pasa es que con las volutulias son especies que hay una cierta restricción con ellos, pero a menos que ustedes no declaren que fue colectado, sino que fue cultivado. A lo mejor por ahí tuvieron un poco de oportunidad. Así que fueron muestras que fueron cultivadas, no fueron colectadas realmente, porque eso les van a negar. Pero es si que no ustedes dicen llegamos fueron no llegamos a cultivadas, recogerlos, Paul. Solamente les planteamos que necesitamos recoger unos 10 ejemplares de juveniles y nos negaron el permiso. Entonces nunca los recolectamos. chus. Sí, no, es complicado. Con las volutulias es complicado. Y con ello, con eso venimos es muy interesante también por la capacidad de regeneración que tiene. Entonces, es interesante. Pero sí, ahorita pienso que a menos si es que tuvieran ustedes ya un cultivo establecido y trabajan con organismos cultivados, a lo mejor se les hace más fácil que pedir un permiso para colectar realmente, porque eso o sea, es ilógico, porque lo prohíben, pero sin embargo usted va y los pescadores le cogen y le venden los pepinos de mar. Entonces, Ok, hacer las cosas legalmente, a veces se nos dificultan las cosas y cuando ilegalmente usted va y compra por a 3 4 dólares un pepino. ya. Mira, Paul, bueno, no sé, Carlos, dime si estás satisfecho con con las observaciones que hizo el profesor. Sí, bueno, tengo otras preguntas. Mencionaba que, bueno, Está. en tal caso sí se podría trabajar sin el permiso, si deseo, con macroalgas y bacterias, ¿verdad? Bacterias Ah, marinas. no, a ver, no, o sea, necesitas permiso. Igual, ok. Sí, ahora, dependiendo qué tanto, porque tengo que revisar si es que me queda un poco de macroalga de lo que trabajamos en el proyecto de Ipsimar, pero va a ser muy poco, realmente, no quisiera darte falsas esperanzas. Eh, pero, a ver, pues puedes trabajar ahorita, por el momento al menos enfocarte con especies comerciales terrestres. Sí, puedes trabajar tanto con aceites esenciales o o extractos acuosos, extractos de etanólicos. Puedes hacer pruebas de distintos extractos usando distintos solventes. Sí, porque dependiendo del solvente que tú uses, tú vas a hacer extracción de distintos metabolitos dependiendo de la polaridad. Entonces, si tú haces extracción acuosa, vas a extraer sales, vas a extraer aminoácidos, algunos péptidos. Si tú extraes con etanol, vas a obtener un poco de compuestos con, de, me- un poco más baja polaridad, pero puede estar flavonoides, algunos compuestos fenólicos. Si hacemos extracción con diclorometano, bueno, puedes tener terpenos y otros compuestos que son de polaridad menos polares. Entonces, tendríamos, porque, o sea, todo depende de cuál es el enfoque, qué tipo de, de, de- de compuestos tú estás interesado. Si tú estás interesado, o sea, en general, puede hacer extracción acuosa, extracción hidroalcohólica, una mezcla de etanol al 70-30, 70 etanol, 30 agua, 50-50, 100% etanol y etanol diclorometano 1:1. ¿Sí? Entonces ahí vas a tener compuestos de distintas polaridades, haces las pruebas de bioactividad con todos esos extractos y después, bueno, el extracto que te dé actividad, bueno, entonces eso se lo puede caracterizar. Generalmente, tú puedes hacer, a ver, puedes hacer por método de Foley el contenido, un estimado de los compuestos fenólicos, puedes hacer actividad antioxidante método de PPH, ABTS, reducción de hierro, si es que cuentan como HPLC, puede hacer la purificación, ¿sí? Del extracto para
tener los compuestos puros y posteriormente caracterizarlos. O en el caso que se tenga un contacto, por ejemplo, nosotros trabajamos por el momento con IKIAM, ellos tienen un espectrómetro de masas, entonces ellos hacen el espectro, cromatografía de líquidos y espectrómetro de masas, para poder tener las masas moleculares de los compuestos, comparar en la literatura y poder ver cuáles de esos compuestos si han sido reportados o no en la literatura como tal. Y de esa manera al menos tenemos ya una caracterización química como tal para escribir, porque ya no solamente ahorita es necesario si este extracto es activo o no, sino qué está presente en el extracto que te estás analizando, qué compuestos están presentes. Y mejor aún, si tú purificas, aíslas cada compuesto, determinas la estructura de cada compuesto y haces la prueba con eso, es decir, este compuesto, el que es activo. Sí, pero es algo que toma tiempo. Eso ya puede ser para un estudio doctoral, pero al menos con el extracto que tú trabajes, sí vale la pena hacer un contacto con la universidad y que yo conozco. Ellos tienen el espectro de masas para que te hagan un screening y puedas saber qué compuestos son los que tú tienes presentes en tu extracto que te dé actividad. No le vas a hacer en todo, simplemente haces la bioactividad y el extracto que te dé activo es el que tú vas a hacer la caracterización química. Ok. Nosotros en la facultad, por el momento, ya estamos implementando justamente algunos estándares de compuestos fonólicos, ¿sí? Y entonces, igual, se pudiera hacer un screening de los extractos para ver cuál, depende de los estándares que tenemos, si es que alguno de esos compuestos están presentes en los extractos activos que puedas analizar. Ok, una Pero, consulta. sí. Sí, perdón, no, continúe, sí. No, 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 dime más. No, sí, ¿usted con qué organismos ha trabajado? Quizás Eh, ha obtenido compuestos bioactivos, no sé si habrá trabajado con algún virus para degradarlo o otro agente viral. A ver, yo he trabajado con netamente invertebrados marinos, principalmente zoántidos, que son como unas especies de corales blandos, octocorales, macroalgas, y actualmente estamos trabajando con una bacteria aislada de un zoántido, justamente porque produce un pigmento de interés. Algunos compuestos nos han dado actividad, por ejemplo, las zoantaminas que aislamos de zoantes pucheros nos dieron actividad contra la neuroinflamación. La valdiviamida B, que es un dipéptido compuesto por tirosina y glicina, esa nos dio una actividad anticancerígena contra cáncer, la célula de cáncer del hígado. Eh, de ahí los otros compuestos no hemos tenido mucha actividad, han sido, como te menciono, compuestos novedosos, pero y en el estudio que hicimos de las macroalgas, trabajamos con el estrato, no identificamos el compuesto como tal activo, pero el estrato que nos dio actividad, que inhibía el crecimiento de vibrio para hemolíticos, que es un vibrio patógeno que afectaba a un molusco, a los choedulis, que es un molusco europeo, inhibía justamente el crecimiento del vibrio, entonces aumentaba la tasa de supervivencia de las larvas. En esos extractos acuosos y al 25% canónico, que fueron los dos más activos, ahí identificamos cuatro compuestos, que fue el ácido sulfínico, la digenacida, son los osmólicos, los carbohidratos de bajo peso molecular, y un tipo de micosporina A, que es un compuesto que tiene alta capacidad de absorción VA y UVB. Pero, ¿me entiendes? O sea, al menos llegas a la caracterización. Entonces, no hemos llegado a ver cuál de estos compuestos tuvo la actividad, pero el extracto como tal fue caracterizado, pero es un potencial que tienen, o sea, estos organismos como tal. Pero estos son los en los que me he enfocado hasta el momento. Es netamente invertebrados, zoántidos, corales. Hemos trabajado con una esponja marina también, que también tienen buenos compuestos anticancerígenos, y macroalgas. Actualmente estamos escribiendo justamente una tesista, un artículo que trabajamos con la macroalga, con la uva láctica, también nos dio actividad que inhibía el quórum de las bacterias. Entonces, como te digo, hay un potencial grande en sí con los organismos, pero también con las plantas terrestres. Un colega mío, Cristóbal, ha trabajado con el orégano y ha obtenido resultados interesantes que inhibían el crecimiento de virus. Entonces, para que no se haga muy complicado por cuestión de colecta de muestras, más bien, trata de enfocarte en muestras que sean comerciales, que sean fácilmente cultivables, ¿sí? Cosa que sea fácil, que tú tengas suficiente biomasa para preparar un solo extracto de una vez. Como te digo,
Si tú colectas muestras en distintas épocas, su perfil metabolómico varía. Por lo tanto, tú no puedes replicar la muestra que yo cogí en julio, la que colecté en octubre, no puedes esperar que tenga el mismo perfil químico y la misma radioactividad. Entonces, tú necesitas es tomar un solo lote, preparar, o sea, decir, a ver, yo voy a necesitar 5 gramos, 10 gramos de extracto para hacer todas mis pruebas biológicas. Entonces voy a colectar 1 kilo, 2 kilos de la muestra, hago mi extracto y ese extracto lo seco y lo almaceno. Y de ahí voy trabajando, porque tienes un solo lote que va a ser un mismo perfil químico. No trabajes con muestras, hoy día voy a hacer esto, colecto hoy día, en 2 meses colecto otra muestra para hacer las otras pruebas. No va a tener reproducibilidad porque su química va a ser completamente diferente. Y eso es un pequeño detalle que no siempre se observa y que yo me he dado cuenta que es un error muy grande cuando trabajamos de esa manera. Entonces es mejor ya hacer un cálculo como tal de cuánto vas a necesitar para hacer los estudios, colecta la suficiente biomasa, o incluso, o sea, no prepares toda la biomasa de estato, pero tú ten ya tu biomasa seca, triturada y almacenada, y ahí tú vas preparando los estatos, pues ya esa biomasa permanece inalterable. Sí, se me entiende a lo que voy. Ok, sí, y bueno, de los organismos con los que usted ha trabajado, ¿qué tan complejo es conseguirlos? Quizás, bueno, el tema de los corales, ¿qué tan accesibles son? O entre todos ellos, ¿cuál usted recomendaría, ¿no? En caso para trabajar. Y otra pregunta es, usted me dice que por el perfil metabolómico, ¿verdad? Y el perfil químico de los organismos es mejor recolectarlos todos en una sola ocasión, ¿verdad? Pero usted, ¿cómo y cuando ya extrae esos extractos y los guarda, qué técnicas los utiliza para poder preservarlos quizás o para estabilizar esos metabolitos? Ya, a ver, como mencionaba, con los organismos marinos, ahorita, a menos que tengan ustedes un contrato marco que les autorice a colectar muestras, le veo difícil que puedas trabajar con un contrato. Sí, porque o sea, si tú vas a publicar, en el momento que tú vas a publicar, te van a pedir bajo qué contrato tú accediste a las muestras. Porque tú puedes colectar macroalgas que crecen sobre la costa y trabajar. Pero el momento que tú publiques y sacas buenos resultados y tú quieres publicar, porque la intención también, chicos, es que ustedes tengan eso en mente. Quiero hacer un estudio que me permita sacar un artículo científico, no solamente hacer algo para cumplir y para graduarme, no, traten de hacer algo bueno para que realmente ustedes puedan sacar un artículo, porque eso es el primer paso de ustedes allá a lanzarse a la vida académica. A lo mejor ustedes quieran hacer un doctorado posteriormente. Eso les va a servir. Pero entonces, para eso, en la revista que ustedes quieran publicar, que siempre traten de tener a una revista de alto impacto, les van a solicitar el permiso de las recolecciones de muestras. Y ese permiso justamente es el contrato marco de acceso a recursos genéticos que nosotros solicitamos al MAT. Entonces, si yo tuviera ese contrato, yo te digo, ¿sabes qué, Carlos? No te preocupes, yo tengo el permiso, simplemente hay que organizar un buceo, colectamos la muestra que quieres y vamos, pero todavía no tengo el permiso. Entonces, por esa razón, yo no te puedo ayudar ahorita con algún organismo marino porque no contamos con el permiso como tal. Por eso te digo, puedes más bien buscar plantas terrestres, ¿sí? Que también hay buenas actividades. Revisa de qué no se ha hecho estudios. Sí, trata de ver más bien de qué plantas no han sido muy estudiadas, que puedas conseguir en abundancia, pero que no sean muy estudiadas. Porque, por ejemplo, cuando al menos fue mi tesis de doctorado, la parte química de los invertebrados de los zoántidos. Primeramente, a ver, cuando comenzamos con el proyecto, teníamos corales, teníamos zoántidos, teníamos esponjas, que eran los organismos que se encontraban en mayor cantidad aquí en la Reserva Marina del Pelado, donde trabajamos. ¿Por cómo decidí? A ver, revisión de literatura. ¿Qué es lo que hay de cada de estos organismos? Entonces, vi que de octocorales, de los que estaban reportados en esta zona, habían pocos estudios. No hechos en Ecuador, obviamente, pero a nivel de género o de algunas especies, generalmente en Colombia, había uno que otro estudio. De las esponjas es la que más había estudios químicos, pero de los óntidos no había ningún estudio. Entonces, me decía coger los zoántidos porque dije, a ver, aquí tengo más chance de encontrar cosas nuevas porque no han sido estudiadas. Y efectivamente, de 5 zoótidos que estudié, identificamos 21 compuestos nuevos, incluyendo estas dos familias que te comento, la de alcaloides y la de clisteroides. Entonces, hay un potencial grande
al estudiar plantas que no han sido muy trabajadas químicamente. Entonces, más bien revisar qué plantas son, qué sé yo, nativas de la zona donde tú estás. Revisa qué estudios químicos hay. Si no hay estudios químicos, ve, perfecto, es una buena opción. Entonces, no sé con cuántas plantas tú vayas, con cuántas muestras tú quieras trabajar puedas trabajar en tu tesis, pero haz esa revisión, ve cuáles son las que sean fáciles de conseguir en buena cantidad, como te digo, para que tú puedas tener un buen lote, y a partir de ahí tú seques la biomasa, tritures, almacenes, y a partir de esa biomasa tú vas preparando tus extractos. Tienes, haz esa revisión de literatura para que veas qué es lo que no se ha estudiado mucho, para que esa sea la contribución tuya que vas a ver, hacer algo que no ha sido hecho antes. Ok, gracias, doctor Paul. Una última pregunta, ¿no? ¿Hay una forma de que, bueno, quizás, perdón, suponiendo que la universidad llegase a tener algún convenio con el mate, ¿no? Pero quizás no sean organismos marinos, ¿qué tanto tiempo tomaría ingresar como a un nuevo organismo a ese contrato? Es que tú cuando haces el contrato marco, tú tienes que ya colocar todos los organismos con los que tú tienes planificado trabajar. Sí, porque el contrato marco como tal dura 2 años y medio hasta 3 años. Y después tú tienes que hacer una renovación. Yo actualmente estoy incluyendo todos los invertebrados marinos, macroalgas, microalgas y bacterias a nivel de género, porque no sé las especies. Sí, yo estoy poniendo lo que más puedo. ¿Por qué? Porque yo no sé con qué me voy a encontrar afuera. Entonces, cuando tú haces un contrato marco, tú tratas de abarcar la mayor cantidad de especies que puedas para poder tener espacio para trabajar con las muestras que puedas. Si tú tienes un contrato marco, tienes que hacer un trámite. No sé qué tan complicado sea, pero tuvieras que hacer un trámite para incluir esa muestra, si es que es posible, al contrato marco. Pero resulta es que tengan ya un contrato marco aprobado ya, y que actualmente esté vigente. Eso desconozco, ahí tendrías que averiguar en tu universidad como tal, a ver si es que hay algún contrato marco. Porque nosotros estamos recién que hacer el trámite para renovar. El que teníamos ya se caducó. Ok, ok. Sí, justamente eso iba a preguntar, o sea, si en caso como ustedes como institución había una forma de que quizás podamos trabajar de forma colaborativa, pero me dice que también deben renovarnos. Sí, tenemos que renovar. Justamente ahorita ya se nos terminó el contrato marco. Coincidió que también se terminó el proyecto que es de 5 años el que estaba con ese contrato marco. Entonces ahora estoy creando un nuevo proyecto y con ese proyecto, una vez me apruebe la universidad, con eso aplico al mate para el contrato marco. Pero eso te digo, eso toma, quiero unos 3, 4 meses. Así que a partir del 2026 esperamos ya contar con el permiso para poder trabajar ya Mm, con los permisos apropiados para colectar muestras marinas. ok, entonces, bueno, por lo que veo que en caso de que la universidad no cuente con el contrato, creo que mejor me iría por quizás por otros organismos que no sean marinos por el contrato, ¿no? Exactamente, sí, yo te recomendaría, porque igual, mira, vas a tener un buen potencial. Aquí en Ecuador tenemos muchos, es un país mega diverso, uno de los que tiene mayor biodiversidad en el mundo, tanto terrestre como marino, entonces no te desanimes. En la parte terrestre también hay mucho potencial y no te limites a plantas que sean propias solamente de tu zona. Ve plantas que, por ejemplo, del oriente. Pégate un viaje al Puyo, al Tena, ve qué plantas, la guayusa, por ejemplo. Yo tengo mucho interés en trabajar en la guayusa, tiene alto contenido de compuestos fenólicos y no creo que haya estudios hechos para la parte pública. ¿Me entiendes? Entonces trata de ver justamente plantas nativas del Ecuador, cuáles tú puedes encontrar en más cantidad y ve con esas, qué estudios se han realizado, qué no se han realizado. Y si de las pruebas que tú quieres hacer ves que esa especie no hay, incluso plantas como el orégano, revisa si el orégano han hecho pruebas de las pruebas que tú quieres hacer, si hay algún tipo de actividad con lo que tú quieres hacer. A lo mejor no hay nada. Y el orégano tú lo consigues fácilmente en buena cantidad. Ya tienes una muestra, es que eso, no sé, trabajarás con unas 3, 4 muestras de muestras diferentes y preparas los distintos extractos. Entonces, tienes un buen potencial también con la pasta, no te desanimes. Si ahorita no se puede trabajar con la pasta amarilla, no importa. Tienes también buen potencial para seguir descubriendo las potencialidades en cuanto a la biodiversidad terrestre del país. Así que vas a tener buenos resultados con las muestras que voy a trabajar. Ok, bueno, gracias, doctor. Bueno, ¿y usted con qué organismos terrestres ha trabajado? Bueno, o plantas terrestres. Bueno, realmente yo no he trabajado con plantas terrestres en sí, ya desde que me dediqué a la maestría.
y el doctorado ya he trabajado netamente con organismos marinos. Lo mío, mi área de investigación sí es soy químico de productos naturales marinos, enfocado netamente con invertebrados. Pero las técnicas que utilizamos para la caracterización, que es resonancia magnética nuclear, espectrómetro de masa, se puede aplicar tanto a cualquier organismo terrestre, marino, va a ser lo mismo. Yo estoy más interesado porque la parte marina realmente aquí hay mucho potencial, no hay muchos estudios, entonces es un amplio campo de interés, pero igualmente en la parte terrestre. Por ejemplo, yo tenía mucho interés en trabajar con las plantas de la Amazonía, en la zona donde viven los guaraníes, porque hubo un tiempo, antes de ellos ser contactados, ellos netamente vivían con las plantas que cultivan en su alrededor, y ellos no tenían ni siquiera la gripe común les daba. Y toda su medicina ancestral ha sido basada en las plantas que tienen en sus comunidades. Para mí es una mina de oro lo que ellos tienen en sus territorios. Pues no te limites con especies de tu zona. Pégate un viaje al Puyo, Tena, como quien conoces un poco el Ecuador, y te vienes trayendo unos cuantos, un kilo, qué sé yo, de algunas plantas y que sean fácilmente comerciales y que puedas conseguir de allá. Y eso y puedes trabajar como tema de tesis. Ok, gracias. Una última pregunta. Bueno, me llamó la atención de que usted decía que muy pronto van a crear un nuevo proyecto. Quizás esos proyectos que ustedes crean también se pueden vincular estudiantes de otra universidad u otros profesionales. Sí, 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 porque prácticamente hasta el momento con el proyecto que recién terminó, he tenido tesistas de la ESPE, hemos tenido tesistas de IACHAI, hemos tenido de otras universidades. O sea, de eso no hay ningún inconveniente. Nosotros siempre tenemos la puerta abierta para estudiantes de otras universidades que vayan al centro a hacer pasantías, hacen voluntariados y han llegado a hacer las tesis. Entonces, no hay ningún inconveniente. Una vez que nosotros tengamos el proyecto aprobado, obviamente, cualquier estudiante que desee hacer un voluntariado o desee hacer su tesis, obviamente cogeremos los tesistas para trabajar con veteranos cuando tengamos los permisos del contrato marco. Pero caso contrario, actualmente en Cristóbal están trabajando con alguna especie de bacteria, pero o sea, ahorita en esa parte está limitado por el contrato. Pero ya cuando tenemos el contrato marco, ya comenzamos a trabajar ya netamente en la parte química y en la parte de bioactividad. Ah, ok. Pero está bien, está bien. Ok, doctor, al parecer quizás sí poseamos el contrato macro para trabajar con corales. Em, de tenerlo, ¿no? No sé, qué tan complejo es conseguir los corales, no sé, ¿cómo nos podría orientar? Bueno, para los corales hay que bucear, ahí se tendría que planificar, a ver, si ustedes están en Manta, capaz que una colecta, a ver, las colectas tienen permiso. En el caso que ustedes tuvieran el permiso para colectar, hay que ver en qué zona tienen el permiso. Supongo que debe ser por Machalilla, que es lo más cercano a ustedes, Puerto López. Entonces, a lo mejor esa zona es la que están ustedes habilitados para colectar muestras. Ensayes con buceo, a menos que haya una zona intermareal en la cual simplemente caminando, cuando esté la marea baja, se tenga acceso a las muestras y se pueda recolectar, es la una opción, pero la otra es por buceo. Generalmente nosotros colectamos las muestras mediante buceo, porque como colectamos en el pelado, pues netamente ahí es por buceo, no es intermareal. Entonces, todas las muestras que hemos hecho es por buceo. Ok, y ahora en el estadio en el que estamos, ¿no? En el caso de que nos decidamos trabajar con corales, ¿no? Estadio septiembre, diciembre, ¿qué tan viable quizás es trabajar durante este periodo de tiempo con ellos? O sea, todo tiempo va a ser bueno, como te digo, pero lo interesante sería que sea el inicio de un estudio, que sea de armar colectas después en diversos tiempos, que es algo que todavía no se ha hecho, ¿sí? Con ningún investigador. Colectar en distintas épocas del año, ¿sí? Para ver cuál es la variabilidad metabolómica de ese organismo. Pero eso ahorita no te debe preocupar. Si tú tienes el permiso, tú colectas la muestra entre octubre y diciembre, con esa muestra trabajas, se hacen los extractos, se hace la bioactividad, se hace la caracterización química. Punto. ¿Sí? Tú tienes tus resultados y puede ser una buena publicación. Pero si hay un proyecto mayor, que por ejemplo es algo que yo tengo contemplado hacer en el pelado, colectar varias muestras de varios organismos en el tiempo, porque me he dado cuenta que el perfil, incluso cuando el mismo organismo crece en otro sustrato, el perfil químico varía. Entonces son por las condiciones ambientales, la disponibilidad de nutrientes, el sustrato al cual se adhieren, todos esos factores influyen
y el estadio del organismo influyen en la producción de los metabolitos. Pero en tu caso, tú vas a hacer una coleta para ver bioactividad. Entonces, no te preocupes si es buena o no es buena esa época. Colectas, trabajas, se caracteriza lo que en ese momento ese organismo tiene de compuestos químicos. Listo. Ok, usted me decía que ha trabajado con corales, ¿no? ¿Qué cantidad, probablemente, yo sé que eso iría en función quizás a la especie o demás, qué cantidad de metabolitos quizás podría llegar a obtener, ¿no? Quizás de X cantidad de biomasa. A ver, como químicos, realmente, o sea, siempre tratamos de trabajar con lo que más podamos. Entonces, cuando vamos a colectar, al menos digo, tengo que tener al menos 2 fundas Ziploc lleno del organismo. Sí, para después liofilizar y poder extraer. Porque, como les mencionaba, el pico de botella cuando trabajamos en química de productos naturales es la cantidad de con metabolito purificado. Ahora, tú tienes que ser claro, si tú quieres llegar a purificar o ya con la bioactividad te quedas. Bioactividad y el perfil metabolómico por masas. Para eso no vas a necesitar mucha muestra, ¿entiendes? Con 500 gramos, 1 kilo, suficiente haces el extracto haces las pruebas de bioactividad, de ese extracto haces el perfil metabolómico que necesitas 10 miligramos por ml, la concentración del extracto para pasar por masas, tienes el perfil metabolómico y eso es todo, ¿me entiendes? Y haces la prueba y ya está. Pero si vos vas a purificar, tú tienes que tener bastante, tú tienes varios compuestos, o sea, primeramente, generalmente lo que yo hago el extracto crudo, ¿sí? Pues, o sea, todo depende de si tú tienes en mente qué tipo de compuestos tú quieres trabajar. Yo te recomendaría, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Hago un extracto crudo. Mi extracto crudo es metanol con diclorometano 1,1. Sí, tengo mi organismo liofilizado, le trituro, le hago polvo para hacer extracción. ¿Para qué? Para mejorar la extracción, haya un mejor contacto del solvente con las células y extraiga los metabolitos. Hago 3 extracciones con solvente, evaporo y ese extracto crudo lo someto a un fraccionamiento. ¿Cuál es mi fraccionamiento? Utilizo una columna de sílica de C18, si es una fase estacionaria, generalmente no es no polar, y uso 7 tipos de mezcla de solventes, comenzando desde el solvente más polar que es agua, mezcla de agua, metanol 1,1, 3,1, 100% metanol, metanol diclorometano 1,1, 3,1, hasta mi fracción que es netamente diclorometano. Desde ese estrato crudo yo hago 7 fracciones. Voy a extraer los distintos metabolitos de ese estrato por su polaridad y voy a tener 7 fracciones como tal. Esas fracciones yo hago la evaluación. Y de ahí, las fracciones que me dan bioactividad son las que yo procedo a purificar. Pero como yo voy a hacer purificación, por eso es que yo necesito trabajar tener más suficiente cantidad de biomasa inicial. Porque en la purificación, por la cantidad de metabolitos que a veces se obtiene, ya es mínimo. Entonces, mientras con más tanto comiences a trabajar, más chance de que tú puedas tener más cantidad de compuesto purificado. Pero si ese no va a ser tu meta, no necesitas colectar 1 kilo de organismo. Menos va a ser. Lo que tienes que tener claro es cuánto tú necesitas para tus pruebas de bioactividad. Para el perfil de metabolómica es 10 miligramos por ml y de ahí se inyecta a 20 microlitros, punto. Entonces no es mucho. Ok, me hablaba de fracciones, perdón, no ¿No? logré escuchar muy bien. Dijo, me parece 7 fracciones. No, no, Bien. no. Ah, ya. Siete Tengo el fracciones. extracto crudo, ya ese extracto crudo lo fracciono con 7 solventes diferentes. Entonces comenzando con el agua, ahí voy a extraer todos mis compuestos polares, agua con Ah, metanol, voy extrayendo los metabolitos que van a ser más solubles en agua, metanol según la proporción, y así hasta tener la mezcla metanol diclorometano y netamente diclorometano que va a extraer todos los compuestos no polares, lípidos, ácidos grasos, terpenos, cualquier otro compuesto no polar que pueda estar presente en esa muestra. Yo trabajo ya con distintas polaridades, ¿sí? 7 fracciones que van a estar distribuidas en polaridades. Es mucho mejor que trabajar con el extracto crudo, porque en el extracto crudo tú vas a tener, qué sé yo, 100 metabolitos. En las fracciones ya vas a tener 20, vas a tener 15, vas a tener 20, vas a tener 16 y así. Sí, ya disminuyes de rango por polaridad. Es mucho más factible que tú puedas tener bioactividad
en una o en varias fracciones, porque si haces el extracto a lo mejor no tienes nada, pero no porque tu extracto como tal de tu muestra no tenga actividad, sino porque puede haber compuestos que son antagónicos, que inhiben la actividad de otros compuestos. Sí, ese es Ah, por eso ok, siempre se eso trata de... podría pasar. exactamente, puede pasar. Por eso te digo, no siempre si una muestra no te da actividad, no quiere decir que la muestra no sirve. Puede ser que a lo mejor hay compuestos que están inhibiendo la actividad, son antagónicos a la actividad de un metabolito como tal. Por eso me gusta siempre fraccionar, sea por 6-8 o por columna preparativa en HPLC. De esa manera yo voy teniendo varios picos y a esos picos después les hago la bioactividad y de esa manera disminuye el sesgo y la presencia de que otros metabolitos influyen en la actividad de las fracciones que estoy queriendo analizar. Ah, ok, listo, doctor. Bueno, no sé si le puedo explicar un poco de lo que pretendo hacer, ¿no? Lo que tenemos en mente. La Por idea era supuesto. trabajar con muestras sanguíneas de pacientes que tengan dengue, ¿no? Y la idea era probar diferentes casos, ¿no? Y ahí agregar el extracto. Entonces, por eso quería conocer como que qué cantidad yo podría tentativamente obtener, quizás de 1 kilo de corales, ¿no? Sí, o sea, vas a tener, si es que es extracción metanol y clorometano, vas a tener un poco más de 1 gramo de extracto, porque muchos de los corales son ricos en terpenos y en ácidos grasos. Entonces vas a tener posiblemente más de 1 gramo, si es que es la cantidad como tal lo que tú quieres ver. Aunque más de 1 gramo a partir de 1 kilo, por ejemplo, de Sí, coral. sí, sí, si es que es extracción de metanol y clorometano, como te digo. Si es extracción acuosa, a lo mejor no tengas mucho. No es tan rica en aminoácidos, en carbohidratos y a lo mejor no tengas suficiente cantidad. Pero si es una extracción metanol y clorometano, al momento, hasta el momento, con las muestras que he trabajado, he tenido a veces incluso de 500, 600 gramos, he obtenido 2, 3 gramos de extracto crudo. Ok, bueno, otra consulta, ¿no? El punto es, ¿será viable trabajar con corales a pesar de no obtener tanta cantidad de compuestos? Es viable y tú tienes que ver justamente el tipo de pruebas y la cantidad que vas a necesitar. O sea, todo depende de las pruebas biológicas que tú quieras hacer. Primeramente, que cuentes con el permiso como tal, porque si tienes el permiso, si tienes buenos resultados, puedes publicar. Pero si no tienes el permiso, tienes buenos resultados, el momento que quieras publicar, te van a pedir eso. Puedes publicar en una revista de Q2, Q3 que a lo mejor no te pidan, pero cuando los resultados te dan para publicar en una revista de alto impacto, vas a perder esa oportunidad de realmente tener una buena publicación. Ok, doctor. Bueno, muchas gracias por responder mis preguntas. No, no, encantado. Cualquier cosa, igual también tiene mi correo, cualquier duda que tengan, chicos, disponible, lo que pueda ayudar, cualquier problema. Ok, muchas gracias. Listo. Raúl, tu correo es eh, Ya, ¿cuál? ya les voy a poner en el chat, profe. Es Peguille, ya les voy a anotar. guillespol.edu.es. Peguille nomás. @spol.edu.es. En el chat le puse, profe. Ok, bien. Camila, ¿puedes hablar? Hola, hola, sí, buenas noches. Buenas Estoy noches. conectada desde mi celular. ¿Hay algún problema? No, 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 dale No, nomás. ya. Bueno, de acuerdo a lo que habló Carlitos, igual ya varias dudas ya me fue como que ya despejando. Yo tengo una pregunta. Yo estoy trabajando con macroalgas rodofitas de dos especies. Estoy trabajando con Seranium rubrum y con Caulucanthus ustulatus. Ahora, la pregunta es la siguiente. Teníamos planeado trabajar solamente con, o sea, el extracto de agua y etanol 1,1. Pero luego de leer algunos artículos y escuchar otras recomendaciones, también planeamos hacerlo o solo con agua o solo con etanol. Entonces yo sí quería saber qué era lo mejor, o sea, cuáles proporciones usar. Mira, yo te recomiendo que hagas, si vas a hacer un screening, haz con varias proporciones, porque tú vas a extraer distintas concentraciones de metabolitos de diferentes metabolitos dependiendo de la polaridad.
Generalmente, por ejemplo, cuando yo he trabajado con macroalgas, yo he trabajado con la cantafora y con la uva. Entonces, yo hago extractos acuosos, 10% acuoso, 10% etanólico, 25% etanólico, 50% etanólico, 75% etanólico y 100% etanólico. Te recomiendo que trabajes, hagas un primer screening con varias polaridades, proporciones del agua etanol. Y de ahí después haces pequeñas pruebas de bioactividad preliminares y eso te va a ir sesgando y de ahí tú ya vas enfocándote en las que te dan mejores actividades. Y de ahí te quedas con las que te dan mejor actividad. Pero al inicio trata de hacer un cribado porque te, para que tú tengas justamente todo ese panel, cubras todo ese rango de compuestos de metabolitos por las polaridades. Yo te recomendaría, haz tanto con extracto acuoso, al 10, 25, 50, 75, 100% etanol. Y de ahí te enfocas en los extractos que te den las bioactividades. Ya, sí, porque estoy trabajando con vibrios, o sea, la tesis que estoy trabajando es efecto antimicrobiano con extracto de macroalgas rhodofitas sobre vibrios SPP. Entonces, yo sí quería tener eso claro, o sea, usar varias proporciones. Sí. Ya, Te recomiendo que hagas unas proporciones para que te puedas cubrir todo el ya, panel. listo. Con la siguiente pregunta es que también había visto que en algunos trabajos solamente sacaban tipo el extracto del alga directa, o sea, nunca la secaban. Entonces, anteriormente ya dijo también que era mejor secarla y ya luego trabajar para el extracto. O sea, ya tipo macerarla con el solvente que haya escogido, pero sí o Sí, sí secarla. o sea, tú puedes trabajar con el alga fresca. A la final también puedes trabajar con macroalgas. También he visto muchos trabajos en los cuales se ha trabajado con el agua, con la macroalga fresca sin someterla al secado. Eh, Tú puedes secarle al ambiente. Si tienes liofilizador, pues recomiendo siempre mejor la liofilización, porque eso disminuye cualquier tipo de degradación que se pueda dar a compuestos por cuestión al implementar algún tipo de calor. Puedes tener compuestos termolábiles que al estar sometidos con un poco de calor y el metabolito se te degrade. Entonces, si tienes liofilizador, te recomiendo el liofilizador. Pero también puedes trabajar con la macroalga fresca. Eso sí, lavarle bien con agua pura, desionizada, para que puedas eliminar cualquier tipo de interferentes, de contaminación externa, pero también puede ser con la macroalga fresca. Ya, y también quería saber que, o sea, cuando yo voy a caracterizar las especies del alga, o sea, ¿en qué se basa para escoger el mejor extracto? Y luego trabajar para las pruebas antimicrobianas. Es que te basarías, tendrías que hacer justamente, tú tienes tu macroalga, preparas distintos extractos y haces pruebas preliminares de bioactividad de antimicrobianas. Y ahí tú ves cuál de los extractos, por ejemplo, comienzas con 5 especies de macroalgas, haces los extractos de todas esas 5 especies de macroalgas, haces la prueba antimicrobiana y ahí tú seleccionas qué especie de macroalga y qué extractos son los que tienen actividades. Y de ahí tú te enfocas en esas. Ah, ya, o sea, por ejemplo, si es que hago el método de Kirby Bauer, lo puedo trabajar igual a la par, o sea, yo hago Kirby Bauer, pero también la voy a caracterizar. Y ahí entre ambos me deben dar como que una similitud de cuál es el mejor extracto. Claro, tú vas a ver una actividad, puede que una tenga más actividad que la otra, puede que las dos tengan igual actividad, puede que las dos no tengan ninguna actividad en ese bioensayo. Entonces, también sería bueno que contemples otro tipo de ensayos. Adicionalmente, pruebas de laboratorio, como les mencionaba, compuestos fenólicos por método de Folling, Sucarteu, método de PPH de actividad antioxidante. Macroalgas son ricas en compuestos fenólicos, sí, especialmente las macroalgas rojas, en distintos compuestos polifenólicos. Entonces es interesante ver la actividad antioxidante justamente que tiene, porque al final también tienes que ver, bueno, o sea, ya revisaste la literatura de estas especies, qué compuestos han sido reportados. Sí. Ujú. O sea, se Ya, basa más en compuestos antioxidantes y también en polifenoles. Entonces, o sea, igual teníamos planeado hacer de PPH, ABTS y Folling. ya, eso es para tener un Ajá. estimado de compuestos fenólicos, así es. Ujú, Sí, perfecto. Pero las bioactividades tienes que hacer, o sea, te recomiendo ujú. tengas varias pruebas de bioactividad
y tú les haces la prueba con todas las fracciones que tú vas a preparar, las distintas especies de macroalgas, y después ya te enfocas principalmente en aquellas que te dan bioactividad. Ya. O si trabajas con estas dos especies, haces esos extractos, haces las bioactividades, haces toda la parte química y comparas. Ya, Pero entonces, listo. mujer, haz todas esas y demuestras, indica que efectivamente de esta macroalga, este extracto tuvo tanta capacidad antioxidante, tanta actividad, contenido de compuestos fenólicos, a diferencia de la otra macroalga, que el contenido es medio diferente. O sea, tú puedes ahí hacer una comparación. No necesitas coger, trabajas con los distintos extractos que vas a preparar de cada una y después vas viendo cuál es la que tiene los mejores resultados. Y ahí sería interesante, ¿qué tiempo ustedes tienen para hacer la tesis? O sea, lo ideal, yo estoy en noveno, o sea, ya es la última, el último semestre. Lo ideal es graduarnos en noviembre, pero también aquí hay chicos de octavo, entonces ellos sí tendrían más tiempecito. Claro, porque ahí sería interesante justamente hacer, o sea, la caracterización completa, como digo, ya es tener por masas y saber qué compuestos hay, Ujú. porque si hacemos por compuestos fenólicos, decimos, hay un estimado ahí que se con 7 miligramos de ácido gálico por miligramo de muestra, pero sí, de compuestos fenólicos, pero ¿cuáles? Cambio, si hacemos masas, ya sabemos, aquí tienes ácido gálico, aquí tienes quercetina, aquí tienes camperferol, aquí tienes otro compuesto. Entonces, ya se sabe cuáles son los que tenemos ahí. Que al final eso es lo importante y eso es lo que te va a hacer que tu estudio sea publicable en una revista de mayor impacto. El que digas qué compuesto, cuáles son los compuestos químicos que están presentes en esos extractos. Ujú, sí, sí, perfecto. Bueno, yo creo que esas son mis dudas hasta ahorita. Si algo me surge más adelantito, yo igual le comento al profesor. Sí, igual, ahí me comentas cuando tengan los extractos, porque estamos implementando justamente ya en la facultad algunos estándares de compuestos fenólicos y fitohormonas, principalmente justamente por estudio de macroalgas. Entonces, tenemos algunos estándares. Entonces, se puede hacer una corrida para ver al menos con los estándares que tenemos, cuáles son, si están presentes algunos de esos en las muestras que ustedes están trabajando. Ah, ya listo. Listo, sí, muchísimas gracias. Ya. ¿Vale? Paul, quisiera que aclararas, después que tenemos una batería de solventes con distintos niveles de alcohol, ¿cómo logras extraer las sustancias que quedaron disueltas allí? ¿Evaporas? Evaporamos. Con el rotoevaporador. Evaporamos. Ya. Ahí ¿Evaporas usamos un retroevaporador y evaporamos todo el solvente y ya no, nos quedamos netamente con el extracto como tal. con el Ahora, sólido? yo, con el sólido. Ahora, yo lo que generalmente hago, porque dependiendo de la muestra, a veces suele ser muy grasosa y se queda pegado al balón. Usamos nosotros justamente esta sílica C18. Entonces, yo coloco unos 2 gramos del C18 en el balón con solvente antes de evaporar completamente. Coloco unos 2 gramos y así termino de evaporar. Entonces, C18 lo que va a hacer, no va a interactuar con mis compuestos químicos, pero va a hacer que el extracto se me haga medio polvo, o al menos no se me quede pegado a las paredes, porque yo necesito remover el extracto para poder hacer el fraccionamiento. El único problema es que el C18 es costoso, pero nosotros, al menos yo uso el C18 es para poder hacer de mi extracto, poderlo remover y posteriormente hacer mi fraccionamiento en la columna de VLC. Ya. Eh, Paul, no invité a los chicos de cacao, Ah, pero una de las cosas que queremos medir es eh, cómo medir la calidad del cacao en base a los compuestos polifenólicos y aldehídos que caracterizan el cacao fino. Yo me imagino que vamos a usar extractos solventes para extraer fenoles y medir la cantidad de su presencia, polifenoles y compuestos antioxidantes. Eh, y luego tendríamos que caracterizar esos compuestos. Tú decías que el IKIAM tiene un espectrógrafo de masa. Espectrómetro más, así es. Con ellos trabajamos en colaboración, ellos tienen un espectrómetro de masas. eh,
No, posiblemente, todavía no está confirmado. También estamos en el proceso de que se nos haga una compra de un espectro. Compramos ya un PLC, pensamos precisamente en equiparlo con espectrómetro de masas para continuar con estudios metabolómicos en varias áreas, no solamente en la parte marina, sino en terrestre y en otros estudios más, sí que se manejan en el spot y que necesitan este detector. Pero actualmente Ikiam tiene el espectrómetro de masas y Achai también cuentan con espectrómetro de masas. Es más, incluso el equipo que ellos tienen es un cromatógrafo Waters, que es tanto para cromatografía líquida como para cromatografía de gases. Tienen los dos acoplados al mismo detector. Entonces, hasta donde la última vez que conversé con ellos, hace unos 4 o 5 meses, todavía equipo. No sé ahora, no he conversado actualmente con ellos, pero bueno, sería otra opción que tuvieran para hacer, a ver si están interesados en colaboración, en colaborar con ustedes. Ok, bien, gracias. Daniela, ¿vas a intervenir? Un ratito, antes de que siga Daniela, le puedo hacer una última pregunta, por favor. Dale, Camila. Respecto a los estándares de HPLC que mencionó, ustedes lo tienen. Es porque en la universidad tenemos HPLC. Está un poquito viejito, pero sirve. Y también el de gases. Entonces quería saber eso, si es que ustedes lo tienen. Nosotros actualmente estamos por algunos proyectos con los colegas adquiriendo algunos compuestos fenólicos y como se adquirió justamente el año pasado en UPLC. Entonces, en la facultad estamos comenzando a tener o a implementar una base de datos o trabajar con estos estándares para el análisis de compuestos fenólicos y fitohormonas. No tenemos mucho, actualmente creo que tenemos unos 8 o 9 compuestos fenólicos y con dos compuestos, dos fitohormonas, la auxina, el ácido acético y la giberelina, me parece que es. Todavía no tenemos mucho, pero ahorita tenemos esos estándares, 8 o 9 estándares. Bueno, igual si nos ayudaría para verlos, sería bacán. Para igual tener una guía. Sí, o sea, si ustedes muestras, yo los estándares no les puedo dar porque los estándares algunos unos son costosos, no están a mi cargo y a veces algunos vienen en poca cantidad. Entonces, lo Ujú. difícil es que puedan dar los estándares, pero hacer el análisis de sus extractos, eso sí creo que es factible. Ah, ya listo. Listo, gracias. Hola, sí, disculpe, yo también tengo una última pregunta. Sobre todo es para apuntarlo, no logré anotarlo. Usted me mencionaba un solvente en especial, ¿no? Para quizás posiblemente realizar extracciones de metabolitos en los corales. No, la mezcla es para el extracto crudo, metanol y clorometano, en proporción 1:1. Para obtener el extracto crudo. A partir de ese extracto, hacemos el fraccionamiento, Ah, ok. usando fracciones de distinta polaridad, comenzando con agua, mezcla de agua etanol 1:1, agua etanol 1:3, 100% etanol, etanol diclorometano 1:1, etanol diclorometano 3:1 y netamente 100% diclorometano. Tú puedes modificar igual, puedes trabajar con otras concentraciones de los compuestos. Nosotros debemos trabajar así ya, por lo que ya mi director de tesis ya tenía como que establecido en esa forma, pero tú puedes tranquilamente hacer otras proporciones. Pero con el extracto crudo, a partir de ahí tú trabajas hacer el fraccionamiento como tal. Pero el extracto crudo obtienes haciendo la extracción con metanol, diclorometano 1:1. Ah, ok, listo. Y en cuanto a perdón, en cuanto a métodos quizás físicos para extracción de Método metabolitos. Físico. Eh, A menos que sea una especie que tenga, que pueda ser como una especie macroalga que pueda ser por compresa, pero es complicado. Generalmente tiene que Ah, ser ok. químicos. Ah, ok, ok. Pues, que si tienes, por ejemplo, ya métodos actuales de extracción, por ejemplo, el punto crítico en el que se usa CO2 líquido, es un equipo costoso, pero si lo tienen también es interesante porque puedes extraer realmente compuestos de baja polaridad sin la necesidad de usar solventes tóxicos o contaminantes como el clorometano, por ejemplo.
pero Ok, únicamente de listo. decir, ahora, el único puede ser, tú puedes hacer extracción por un método, digamos, físico, por extracción, por arrastre de vapor, para aceites esenciales. Ok, ok, listo. Gracias. ¿Ya? Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Soy estudiante de octavo y le quería preguntar más o menos, como usted me dijo que trabajó con Ulva lactuca, nosotros justamente estamos trabajando con las macroalgas clorofitas, Ulva lactuca y Caulerpa cetrularidoides contra la Escherichia coli. Estamos en la parte de metodología y estamos viendo cómo podemos trabajar para estos extractos contra esta bacteria. No sé si nos puede ayudar o dar una guía a breve rasgo. Ya, ya han visto, por ejemplo, que quieren trabajar con, a ver, ¿van a trabajar con la macroalga fresca o van a liofilizarle? Sí, ¿Tienen justo, liofilizador a disposición? no sé, biólogo, no sé si tenemos liofilizador. Sí, no sabría, eso sí no he consultado. Porque, Porque igual también puedes hacer un estudio comparativo, dependiendo, por ejemplo, trabajar con una muestra fresca, puedes trabajar con la muestra secándole al ambiente, sí, pero ahí nomás que cuando tú seques al ambiente debes tener precaución de que no entre en contacto directamente con la luz solar porque va a quemar las células y por lo tanto va a alterar ya tus compuestos. Sí, tienes que colocarle en una zona en la cual no le dé directamente los rayos, le secas por unas 48 horas y con esa biomasa entonces procedes a áreas de estrato. O sea, es una sugerencia. Puedes trabajar o hacer un estudio comparativo, sí, de bioactividades, a ver si hay una variación de la bioactividad cuando tú trabajas con la muestra seca, con la muestra fresca, indicando obviamente las condiciones de secado. En el caso de la muestra seca para hacer el extracto, ahí te recomendaría que hagas por licuado, sí, en la licuadora. Tú tienes tu extracto, pesas tu cantidad de macroalga. Ya tienen visto con qué tipo de proporción masa solvente van a hacer los extractos? con etanol y agua 1 a 1 y solo agua, o sea, agua al 100%. No sé si estaría correcto. Y el caso de lo que usted me dice del secado o extracto, o sea, o directamente, íbamos a hacer directamente, o sea, alga fresca. Fresca. Ya, lo cual no. Está bien porque también hay estudios que se ha hecho directamente con Alga, macroalgas secas, sí. sería alga fresca entonces. Ujú. Sí, puede trabajar con agua fresca. Lo que sí, pero ¿cuál va a ser la proporción? Masa-volumen. Por ejemplo, el ratio es 1 gramo de biomasa en 10 mililitros de solvente. ¿Cuál va a ser ese ratio? 1 en 10, 1 en 5. La proporción de masa-solvente. 1:10, Eh, 1:10 suena bien. 1 en 10. Ya. Sí, preferible 1 en 10, 1 en 20, porque si se hace menos, la macroalga tiene capacidad, absorbe mucha agua y vas a tener muy poca cantidad de extracto. Tú toca estar haciendo prensa, entonces es mejor trabajar en una proporción 1 en 10 como es preferible. Entonces eso tú licúas, sí, tú pesas qué sé yo, tus 10 gramos, colocas 100 mililitros de solvente en la licuadora, eso lo licúas y luego dejas en maceración, que generalmente yo hago eso, dejo en maceración unas 24 horas en la refrigeradora, ¿sí? A 4 grados, y después hago filtración. Entonces ahí utilizo estas telas de tipo cloth que se llaman como de queso, que le hacen para los quesos. Entonces filtro, ¿sí? Porque si es extractos acuosos, por ya ahí va a haber extracción de ulvanos, que en el caso de la ulva, y es medio viscoso, y eso no te va a pasar por el papel filtro. Pues ahí vas a pasar, tener un dolor de cabeza realmente. Filtrar extracto de acuoso macroalga toma tiempo. Sí, por la viscosidad. Y en el caso de la ulva, como tienen estos carbohidratos, estos polisacáridos, que son los ulvanos, son medio viscosos. Entonces, usan más bien este tipo de tela cloth que generalmente usan para los quesos y también en la agricultura me parece que lo utilizan para la recolección de las semillas de ostras. Y eso tú tranquilamente después tú puedes presionar, obviamente con guantes, tú presionas para tratar de obtener la mayor cantidad de extracto posible. Ya, ese sería como que el primer extracto. Y si queremos como utilizar otra proporción, el 1 en 10 sería 10 de algas y 100 mililitros de etanol absoluto
o con también agregar agua en este caso. Preferible, mira, siempre trata de tener un amplio rango de extractos. Entonces, prepara un extracto acuoso, prepara un extracto que tenga proporción de 25% de etanol, de 75% agua. Te vas con un extracto que tenga 50-50, 75-25 y 100% etanol. Sí, trata de trabajar justamente para que tengas un amplio rango de los compuestos. De esa manera tú vas a seleccionar, porque al final, como te digo, que tú extracto, tú vas a tener una diversidad de compuestos. Entonces, tienes que tratar de mejor, ten una larga lista o un extracto grande y, y Mm, mejor así. Ya, entonces sería solo acuoso, solo etanol y ahí la proporción que usted me estaba diciendo. Después de esto, Sí. ¿cómo los guarda usted? O sea, ¿cuál es el método que usted guarda el extracto para poderlo utilizar más después? Evaporas. Entiendo que evaporamos O el... sea, sí, aquí hay, a ver, aquí justamente es buena pregunta. Para bioensayos, generalmente eso es importante que tú tengas visto cuánto tú vas a necesitar del extracto como tal para hacer el análisis. Sí, porque a lo mejor no es mucho lo que tú necesitas, entonces directamente tú preparas el extracto, como tienes que tener pesado, ¿sí? ¿Cuánto trabajas? Entonces, pues tú directamente con ese extracto, tú haces las pruebas de bioactividad, es la una opción. Haces la prueba de bioactividad y después lo traduces a miligramos por gramo de muestra fresca o por mililitros, sino ya, ya la conversión como tal. O tú puedes secar todo el extracto, ¿sí? Tomas el peso y después redisuelves en el mismo solvente. Entonces, si es el extracto acuoso, redisuelves en agua. Si es el extracto al 25%, redisuelves después en la misma solución al 25%. ¿Sí? Dependiendo de la concentración en la que tú vas a hacer los análisis. Entonces, tienes esas dos alternativas. O trabajas directamente con el extracto preparado, a ese extracto lo consideras como el 100%, ¿sí? Y a partir de ahí tú o haces diluciones o haces directamente la extracción. O lo secas, tomas el peso y a partir de ahí tú preparas una concentración según a una concentración conocida, la solución madre, y de ahí tú haces las diluciones. O sea, hubiera esas dos alternativas para trabajar. Que a veces, por disponibilidad, porque si trabajamos con extracto acuoso, el secado toma mucho tiempo, mucho tiempo. Ese es un dolor de Mm, cabeza, al menos cuando a mí me tocaba hacer eso, que a veces mis estudiantes están en el laboratorio, están que se jalan los pelos porque realmente toma muchísimo tiempo, no puedes poner temperatura por encima de los 40 grados, porque como no sabemos qué compuestos están presentes en tu muestra, puedes tener compuestos termolables que se pueden degradar a la mitad de la temperatura, entonces tratamos de mantener siempre, al menos con estratos acuosos, no más de 40 grados el baño para evaporar. Para etanol, eso es rápido, 30 grados suficiente. Pero tendrías que evaporar, que es la una opción. Y de ahí Evaporar sí, entonces para el etanol. si tú, Evaporar sí, todo. todo, Ujú, todo, 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 todo. todo, sí. Y me quedo Sí, con el todo, todo. extracto, ¿cierto? Ahí. Sí. Solo que si el extracto Mm, lo extrajiste con 100% etanol, aunque lo quieras disolver en agua, no se va a disolver completo, ¿no? No, por eso digo, si ustedes le secan, o sea, hacen extracto, digamos, tienes tu extracto 100% agua, 50% etanol. Si trabajas directamente con ese extracto, ya ese extracto tú lo consideras como extracto al 100%. Ya, o sea, a partir de ahí tú vas a hacer diluciones para hacer pruebas con el extracto al 1%, al 5%, al 10%, Sí, pero ¿en qué lo disuelves? Si lo extrajiste en etanol, con, con el mismo solvente, exactamente, con el mismo solvente con el que se extrajo. pero luego no puedo prepararlo, no puedo usar con bacterias el etanol porque mato a la bacteria. Tiene que ser, por eso mismo, o sea, y si es que usan etanol en alto contenido, ahí es mejor hacer diluciones. Lo pueden hacer con agua, ahí lo diluyen con agua. Bueno, siempre y cuando... Igual, el control tienen que hacerlo directamente. Ahora, para pruebas microbiológicas, generalmente suelen hacerlo con DMSO. O sea, el extracto lo secan completamente y de ahí lo disuelven, lo trabajan con DMSO
Si no estoy mal, es al 1 o 2%, porque más de eso también ya mata las bacterias y realmente ya no se puede discernir si realmente son los extractos o es el solvente que los... Por eso siempre tienes que hacer un control, trabajar el control que sea el solvente que tú estás usando en la extracción, ¿sí? Tienes que usar como control para asegurarte que efectivamente no hay, si hay muestra de bacterias, no sea por el solvente, sino caso contrario, vas a tener esa inquietud. O es los compuestos de una muestra, o es el solvente el que está dando la actividad. Ya. Paul, ¿tú sabes si el DMSO está restringido por la policía? Ah, buena pregunta, profe. Bueno, yo directamente no trabajo con esa solvente, no estoy muy seguro. No creyera, pero le puedo dar averiguando. Ya. Sí, pues hasta el ácido sulfúrico tenemos problema ahora porque no nos permiten Sí, ácido aquí. sulfúrico, nosotros con diclorometano también para las extracciones, que realmente, incluso hasta el etanol estábamos con que había que solicitar a las fuerzas armadas, me parece una buena idea. Y bueno, el diclorometano, que es lo que nosotros utilizamos para hacer extracción, realmente es un reactivo controlado, entonces a veces por cuestión y por costos, si no se tiene diclorometano, se toca trabajar con cloroformo, que no es controlado, pero en cambio es más tóxico, Claro, pero como que lo vas a es la evaporar, otra alternativa. ¿Vale? como lo vas a evaporar el cloroformo, Generalmente lo suelo dejar en una sorbona, ahí le dejo en la noche para no, porque igual si es que lo hacen rota vapor, esa vaina del olor le contamina todo el laboratorio y es fatal. A menos que tenga mascarillas de las de las de bioseguridad, pero ajá, generalmente yo suelo dejar en la sorbona en la noche con eso prendido para que se evapore la mayor cantidad de cloroformo y después ya le termino de evaporar en rotovaporador con el extractor prendido para que todos los olores se disipen rápidamente. ya. Sí, es complicado, realmente trabajar con estos solventes es un poquito complicado, pero prefiero siempre con el diclorometano, que es menos tóxico, pero a veces pero es un poco más costoso, pero es restringido. Entonces, a veces las limitaciones nos obligan a ver otras alternativas que implican un poco más de riesgo y tóxico, pero bueno. Ya. Quería preguntarle, Ernesto, ¿tenemos el liofilizador en la facultad o en el Instituto de Investigación? Hola, buenas noches, profes. Buenas noches. A ver, sí, sí se cuenta, pero está en la extensión de Chone. Igual sí les dan acceso porque también les interesa darles funcionamiento a eso, así que sí, sí podríamos gestionar para que trabajen en el liofilizador. Ok, pues sería una manera de estandarizar el uso de las macroalgas, liofilizarlas todas. Claro, ahí sí contempla que el porcentaje generalmente de las macroalgas, el porcentaje de agua está por encima del 80-90%. Entonces, para tener suficiente cantidad de biomasa, necesitan tener una buena cantidad de macroagua colectada para utilizar. Ya, Todo depende, todo por eso es importante que sepan cuánto van a necesitar de cada extracto para hacer las pruebas y a partir de eso sacar un estimado de cuánta biomasa necesitaríamos para comenzar a hacer los extractos. Porque como digo, yo pienso en la parte, siempre pienso en la parte química, porque lo mío es el aislamiento, la purificación y la caracterización. Y para eso yo sí necesito trabajar con bastante cantidad desde el inicio. Porque a veces por no tener cantidad suficiente no he podido caracterizar completamente los compuestos, el espectro no tiene una buena resolución y ya justamente con el terrazontus me quedaron dos compuestos nuevos, pero que no pude publicarlos porque los espectros tenía muy poca cantidad de compuesto puro que la resolución no fue buena y eso no me iban a aceptar en la revista. Entonces, tengo dos compuestos nuevos que todavía no los puedo reportar porque no tengo suficiente cantidad de biomasa. Entonces me toca nuevamente colectar la muestra, volver a hacer la extracción, la purificación y tratar de colectar la mayor cantidad de ese compuesto, pero por eso necesito mayor cantidad de extracto. Porque generalmente muchos de los compuestos nuevos son aquellos que son minoritarios. Entonces necesita mayor cantidad de extracto para comenzar. Por eso si yo pienso la parte química, yéndome directamente para purificación. Pero si es para bioactividades y para un perfil químico de masas,
realmente no es mucho lo que se necesita de biomasa para hacer todos esos estudios. Ya, ya. Fernanda, ¿vas a hacer alguna pregunta adicional? Fernanda, ¿me oíste? Bueno, Fernanda y Daniela trabajan juntas. Entonces, Disculpe, se me descargó el celular y no me di cuenta. ya. No, le preguntaba a Fernanda porque no ha intervenido, pero que le preguntaba si iba a intervenir. Mm, creo que no, no puedo hablar. Ah, no puede hablar. Sí, me dijo que no. Bien. Bueno, ya tenemos ya 1 hora y 10 minutos. Y Sí, no sé si tal vez también me podría compartir. Usted me habló que usted también hizo un trabajo sobre la vulva lactuca. Sí, bueno, actualmente estamos justamente ya en la Ah, redacción aún no se ha publicado. no todavía, no todavía, estamos en una tesis que tuvimos el año pasado, pero que todavía estamos en el trabajo de ese manuscrito, que hemos terminado otras actividades para comenzar a hacer, pero es un trabajo pendiente que es interesante, realmente es interesante. Nosotros trabajamos con la uva, pero que fue cultivada en el Senaín. Es una macroa Ya, que ya. fue cultivada allá, entonces de esta manera ya tiene un protocolo de cultivo de esa especie. Y es interesante por los compuestos que tiene. Ya, ya. Muchas gracias. bueno, Paul, agradezco el esfuerzo de recibirnos y la voluntad de seguirnos aceptando nuestras consultas en el futuro. Eh, Informo que el 4 de agosto estoy con ustedes en el SENAIM, voy con mis estudiantes de sexto semestre de biotecnología marina. Vamos a estar la visita semestral que hacemos con los estudiantes de biotecnología y de allí pues derivan el interés por hacer pasantías luego en el SENAIM. En agosto van 2 estudiantes de séptimo a hacer la pasantía. Ayer, la señora Reyes los rota luego, pasan unas cuantas semanas en acuicultura y unas semanas con Jenny, contigo y con la parte de microbiología. Así es. Qué bueno, hasta ahora les agradecemos la voluntad que tiene el SENAIM de recibirnos y de entrenar a los chicos que tienen la suerte de poder ir allá. No, profesora, que en lo que se pueda siempre colaborar, cuenten conmigo, con el personal de SONAIM, siempre dispuestos a apoyar a que realmente se siga fomentando más la parte de investigación, la parte acuícola, la parte química de bioprospección. Así que, no, siempre bienvenidos y en lo que yo pueda ayudar, profe, ya sabe que cuenta conmigo. Y Ya, no sé si es que el 4 de agosto va, pues eso, ahí nos estábamos viendo. Porque yo en CNI prácticamente paso lunes y martes, porque ya de miércoles a viernes ya paso en Sport por las clases. Entonces ya los días de semana realmente ya son muy pocos, apenas lunes y martes paso por allá. Tengo que coordinar todas esas actividades ahí. Entonces, si va el 4, que es lunes, ahí con todo gusto ahí nos vemos ahí, profe. claro, el lunes justamente que estamos, el lunes 4 de agosto. También les ofrecemos la posibilidad de que los estudiantes de SPOL puedan hacer pasantías en la UTM. Tenemos un grupo de laboratorios también con desarrollos interesantes y pudiera haber interés por parte de los estudiantes del SPOL de venir a hacer pasantías con nosotros. Perfecto, profe. Yo voy a pasar a la asistente y le comunicamos. Bueno, Muchísimas gracias. Es bueno entonces saber. si no hay nuevas preguntas, suspendemos la reunión y estamos pendientes entonces de que surjan nuevas dudas en un futuro cercano. Sí, cualquier duda que tengan, chicos, profe, lo que sea, ahí está mi correo, me escriben, hacemos otra reunión, que puedan ayudar con todo gusto. Chévere. Bueno, hasta luego entonces. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor. Muchas Buenas gracias, noches. doctor Paul. Gusto, pasen Gracias. bien, cuídense, un Muchas gusto, gracias, chicos. doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, chao. Hasta luego, cuídense, chao, chao.